Episodio 28. Captar la dinámica espiritual en mi día a día. Padre Dani, nos encontramos en el episodio 28 y hoy tenemos una gran fiesta, la Ascensión del Señor. Hoy la liturgia nos presenta un texto hermoso donde Jesús nos sigue mostrando pasos de cómo vivir como persona resucitada. Entonces vamos a hacer esta lectura y vamos a prepararnos para este episodio. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 46 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversación para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes, por su parte, quédense en la ciudad hasta que les revista de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Hemos escuchado el capítulo 24 del versículo 46 al 53, Aníbal. Pero, como tú nos has dicho tras cámara, hay que entender todo este mensaje a partir del versículo 36. Por eso vamos a ir tomando algunas alusiones con los versículos anteriores. Vamos a comenzar con la primera frase, que tiene dos verbos: padecerá, resucitará. Sí, aquí el verbo padecer, pasco, podría ser la pronunciación, viene del griego, es experimentar algo. A veces lo relacionamos con sufrimiento o incluso con la pasión. Y por otro lado, en cambio, tenemos anistemi, un verbo que hace referencia a ponerse de pie, que es lo que traducimos como resurrección. Ponerse de pie, no quedarse, sino continuar en la vida caminando. Y es significativo porque yo creo que la vida del ser humano se mueve en estos dos contrastes o verbos. La vida tiene algo de pasión, tiene algo de sufrimiento, pero también tiene mucho de resurrección, de no quedarnos allí en la tumba, sino de salir. Dice la lectura en versículos anteriores que al final esta es la síntesis de la vida de Jesús, que supone la vida del cristiano. Y en el fondo ha sido la síntesis de lo que hemos vivido a lo largo de estos episodios, en donde padecer, resucitar es nuestra dinámica, lo que supone nuestro día a día. E inclusive también en versículos anteriores aparece que Jesús muestra las manos, muestra el costado, muestra los pies, diciendo: esta resurrección tiene también marcas de cruz. La vida está llena de bendiciones y de profundas limitaciones. Por eso, de una u otra forma, la ascensión nos dice es cómo mantenernos siempre de pie en esas debilidades, en esas situaciones duras, pero también en medio de las bendiciones. Por eso, de una u otra forma, hace esto de un programa de nuestra vida: resucitar, padecer, resucitar en ese día a día. Pero para poder entender cómo padecemos, cómo resucitamos, otra frase es clave: la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos. Conversión es una palabra muy hermosa en griego, metanoia, porque significa cambio de mentalidad, cambio de corazón. Es un cambio del modo como se ve la realidad. Y el versículo anterior a este texto nos menciona cómo Dios nos ayuda, nos abre el entendimiento para entender todo lo que ha pasado con Jesús. Es ese camino hacia la búsqueda de una nueva comprensión de la realidad. Después tenemos el pecado, pecadores, la hamartía. Hamartía hace referencia a errar, no dar en el blanco, fallar, equivocarse, desviarse del camino.
o incluso no acertar en algo por falta de conocimiento o por ignorancia. Y bueno, yo creo que también nuestra vida puede pasar por eso. A veces no damos con las cosas, con las situaciones, porque tal vez nos falta algo de conocimiento. Y de allí la invitación a la metanoia, a abrir nuestra mente para ver lo complejo que puede ser la vida, cómo en la vida se mezclan varios ingredientes. Para mantenerse vivo, de una u otra forma, experimentar esa vida cristiana en medio del padecimiento y para poder resucitar en ese día a día, yo creo que esta segunda frase nos invita a poder estar en constante discernimiento. En versículos anteriores dice que esto se le dio para que les abriera la inteligencia y les abriera el entendimiento. En ese poder, para poder padecer, pero padecerlo de la manera profundamente de Dios, cristiana, comenzando por sentir esa presencia que Dios nos abraza, que Dios está allí con nosotros. Para poder sentir ese abrazo es muy importante poder identificar las bendiciones, poder identificar las limitaciones. A veces tenemos como dos extremos. Uno, en donde estamos profundamente pesimistas y lo vemos todo absolutamente negro. También encontramos gente con mucha insistencia, es que siempre hay que pensar positivo. Y todo piensa positivo, resetea lo negativo, porque si piensas lo negativo, entonces no, al final así se va a cumplir y eso se va a programar. Desde la experiencia de resurrección, el que muestra también sus heridas es aquel que es capaz de ver la limitación y la bendición, lo positivo y lo negativo, es poder ver la vida en todo su conjunto. Al ver la vida en todo su conjunto, nos permite identificar a dónde nos está llevando todos estos procesos. Y eso es lo que de una otra forma nos lleva a poder superar, a poder estar resucitando en medio de esas fallas, errores, esas amartías que tú has dicho de una u otra forma. Por eso, padecer, resucitar significa también discernir, significa caminar, significa integrar todo lo que nosotros somos. ¿Para qué? La tercera frase nos viene como anillo al dedo. Lo sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos, los bendijo. Voy a atreverme a ir un poco más en esta frase. Tres cosas quisiera yo resaltar. Primero, Betania. La etimología de la palabra Betania es un poco confusa. Para algunos significa casa de pobre, para otros más bien es casa de aflicción y otros traducen como casa de higo o de frutos. Y yo creo que en la vida se dan estas tres cosas. En algunos momentos tenemos carencias, en otras hay aflicciones, pero también es verdad que en otras nosotros somos fecundos, damos frutos, producimos frutos. ¿Cómo vemos esos frutos? Y aquí viene otra palabra que ya tú las mencionaste y que aparece en el texto. Hay bendiciones de Dios. Bendiciones en el texto griego es una combinación de eu, que significa bueno, de allí evangelium, y después una palabra logeo, que es como decir. Entonces, bendición es el bien decir, el decir bien. Lo que Dios cuando dice se hace realidad. De ahí lo de la palabra. Entonces, en la vida nosotros también tenemos muchas bendiciones. Y esas bendiciones nos llevan a una de las últimas palabras de ese texto, que es hace referencia a que ellos estaban alegres, que vivían con una cierta alegría. Y el que vive como resucitado, aún en medio de las dificultades, de las vicisitudes de la vida, alcanza un nivel de alegría, de bien vivir. Es consciente de las bendiciones. Cuando estábamos tras bastidores, una de las cosas que a mí me encantó cuando tú colocabas una comparación, el tema de Betania como la de los frutos, que todo árbol, cuando da fruto, no da el fruto para ella misma, sino que la da para los demás. Y además no da uno, sino que siempre poder de una u otra forma compartirse y dar vida. Entonces en este padecer y no quedarse ahí estancado, sino que ir resucitando día a día, desde ese proceso de discernimiento, de esa capacidad para identificar la bendición y la limitación. En medio de esto, ¿cómo nosotros podemos sentirnos, por un lado, bendecidos y bendecir? A mí siempre me gusta insistir que cuando los sacerdotes damos la bendición final en la Eucaristía, no es un mero persignarse. No es decir, bueno, ya terminó esto. Es más bien un envío.
Y me parece que con esto que termina el Evangelio de Lucas, al final nos está enviando esto que hemos experimentado, esa resurrección que nos ha impulsado, que nos mantiene de pie, tal cual como lo decía al principio. Además de mantenerme de pie, no lo puedo hacerlo yo solo, no puedo experimentarlo yo solo. Me lleva a convocar, me lleva a congregar, me lleva siempre a ser equipo. Entonces por tanto, pidamos la bendición de ese Dios que está con nosotros, que en medio de los momentos más duros nos abraza, nos impulsa. Es el que al final enciende la chispa de la resurrección. Es el que nos da la bendición y el don del discernimiento. Y es el que nos dice, no estás solo, siempre yo te impulso, te bendigo para que puedas bendecir a los demás. Vamos a pedir esa bendición del cielo a través de esta oración. Dios resucitado, luz de nuestra esperanza y victoria sobre la muerte, te pedimos que nos des la gracia de vivir cada día en medio de nuestras rutinas y responsabilidades con un corazón abierto a tu espíritu. Ayúdanos a reconocer con serenidad y esperanza la dinámica de la vida espiritual en nuestro día a día, de sentirla vibrar en cada momento, en cada decisión y en cada encuentro. Que seamos conscientes de que nuestra existencia es un constante fluir entre la cruz y la resurrección. Que en cada adversidad encontremos la fuerza para levantarnos, para aprender y para crecer, confiando en que tu espíritu nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante, transformando el dolor en una oportunidad para una vida nueva. No permitas, Señor, que nos quedemos anclados en el error, en la culpa o en nuestras limitaciones humanas. Libéranos de la parálisis del pasado y del miedo al futuro, para que podamos abrazar el presente con fe y valentía. Que tu gracia nos impulse a perdonar, a aprender de nuestras caídas y a mirar siempre hacia adelante, con una actitud de constante renovación y gratitud. Dios de amor, que podamos sentir cómo tu bendición nos abraza en todo momento, en la alegría y en la tristeza, en la abundancia y en la escasez. Que esa bendición no sea solo para nosotros, sino que nos impulse a ser canales de tu amor y tu paz. Que cada bendición recibida nos lleve a bendecir a los demás. Que nuestra experiencia de cruz y resurrección nos haga más compasivos, más generosos y más capaces de llevar tu luz a quienes nos rodean. Amén. Un itinerario personal y familiar acompañados por la psicología y la espiritualidad. Presentado por Psicodata Venezuela, la Escuela de Psicología y la Parroquia María Trono de la Sabiduría de la Universidad Católica Andrés Bello. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus seres queridos y en tus redes sociales.